Capítulo 5. La verdad los hará libres. La verdad de la terapia espiritual. El problema fundamental de la ciencia mental. Si soltásemos una bolsa desde la azotea de un edificio de 7 pisos, esta caería sin que tuviéramos que empujarla y sin que tuviéramos que meditar en que caería. La bolsa cae de acuerdo con la ley de gravedad. Siempre que aplicamos las leyes de la ciencia mental a la curación de enfermedades, estamos recurriendo a principios naturales comparables. De igual modo que los cuerpos materiales caen de acuerdo con las leyes de la ciencia natural, los pensamientos tienen el poder de atraer lo que es similar a ellos mismos y de materializarse en fenómenos concretos. Los pensamientos tienen el poder de repeler pensamientos contrarios, de disiparlos, neutralizarlos y restarles fuerza. Por tanto, para curar enfermedades mediante el poder del pensamiento, es necesario comprender profundamente que la enfermedad es una corporificación del pensamiento. Si la enfermedad no estuviera relacionada al pensamiento, si fuera una entidad física totalmente independiente del pensamiento, la terapia de la ciencia mental sería imposible. Sea que hablemos en términos de ciencia mental o de curación metafísica, debemos primero que nada comprender cabalmente que la enfermedad es una materialización del pensamiento y con esto, separar la enfermedad o disociar la enfermedad del hombre mismo. No debemos decir, él está enfermo. Mientras pensemos él está enfermo, veremos al hombre y la enfermedad como si fueran la misma cosa y por esta razón nos será difícil curar el padecimiento. Él es él. No es su enfermedad. Él o el hombre, es un hijo de Dios y nosotros debemos verlo perfecto. Él, el Hijo de Dios y la salud. Debemos ver que estos tres hechos constituyen una sola unidad y debemos separar a la enfermedad del hombre, dejando que se vaya flotando como un globo de gas cuyo cordel hubiera sido cortado. Un globo de goma se sostiene en el aire porque el hombre ha introducido hidrógeno en él. Si se corta la cuerda, de manera que el hombre no pueda volver a llenar el globo, su hidrógeno disminuirá gradualmente y al final, no podrá flotar más. En igual forma, si la enfermedad es cortada de los pensamientos del hombre y no se añaden más pensamientos, la enfermedad se encoge y finalmente perece. Piense usted en el llamado enfermo, de la siguiente manera. Tú no estás enfermo. Tú eres un hijo de Dios, perfecto y saludable. ¿Qué es, entonces, la enfermedad? La enfermedad se puede comparar con las nubes formadas por los vapores que ascienden de la superficie de la Tierra, los cuales se condensan hasta tomar una apariencia nebulosa. Esto es comparable a las nubes que nos impiden ver una luna perfecta. Los vapores surgen de los pensamientos del hombre y toman la forma de enfermedades nubes. Sin embargo, no importa cuánto nos impiden las nubes ver claramente la luna, ella misma no es afectada. Las nubes producen una difumación, mas no son capaces de afectar a la luna. Esta es una verdad eterna. En la esfera lunar no hay humedad, las nubes no pueden formarse. Con el fin de disociar al hombre de su enfermedad, tenemos que meditar de la siguiente manera. El hombre es un hijo de Dios y por consiguiente perfecto desde el principio y perfecto en todo lo porvenir. Esta es la verdad concerniente al hombre, la verdadera naturaleza del hombre es su naturaleza real. Aquello que no es real, es falso, por tanto, las apariencias de enfermedad son falsas. Las falsas apariencias son inexistentes, no importa en qué medida parezcan existir. Sin embargo, observe que los pensamientos de usted no disipan ni expulsan la enfermedad.
Si separamos al hombre de la enfermedad, ésta se desvanecerá de acuerdo con leyes, igual que los cuerpos físicos que caen cuando son soldados, pues las enfermedades no son más que una materialización de los pensamientos de enfermedad. Separe usted al hombre de su enfermedad, lo mismo que separaría la luna de las nubes. No debe pensar que es usted quien disipa los pensamientos causantes de la enfermedad. Pensar que usted disipa tales pensamientos es reconocer la existencia de ellos. Debemos decirnos a nosotros mismos: Él es un hijo de Dios y no está enfermo. Así es como disociamos al hombre de la enfermedad. No debemos señalar parte alguna del cuerpo, ni decir que esa parte está afectada, ya que no existe enfermedad creada por Dios en el mundo. Debemos meditar en el hombre quien no está enfermo, del mismo modo que concebimos una luna sin nubes, a pesar de la nubosidad del cielo. En cierta ocasión, la señora Katsue Mori presentó un testimonio de curación que fue publicado en la revista Shiroato. Cuando pequeña, la hija de la señora Mori fue confiada al cuidado de una nana. Esta dejó caer accidentalmente a la niña sobre una superficie dura, como consecuencia la niña sufrió una conmoción cerebral, pero pronto se alivió. Después de varios años, la chica empezó a sufrir ataques epilépticos durante los cuales su personalidad cambiaba hasta tomar la condición de una enferma mental. El señor y la señora Mori habían sido miembros de Seicho no Ye desde la época en que nosotros aún residíamos en Sumiyoshi. Por esto se hallaban muy adelantados en su estudio de la verdad religiosa. Creían en la verdad de que los seres humanos son hijos de Dios y que las enfermedades no existen. Leían la sutra sagrada y practicaban el Shinsokan, pero de ningún modo mejoraba la condición de la muchacha. Este estado de cosas continuó por espacio de 18 años. El 25 de julio de 1951, en ocasión de un ciclo de conferencias dado en Monte Takao, la señora Mori mencionó el caso de su hija en la residencia donde estudiantes y conferencistas se hospedaban. Relató cómo la nana dejó caer a su hija y cómo de resultas de ello, la niña continuaba sufriendo de ataques epilépticos. El señor Ito, un conferencista distrital, dijo entonces: eso no es verdad. Su hija es una hija de Dios y por tanto, jamás ha caído de ninguna altura, ni sufrido de conmoción cerebral, ni de ataques epilépticos y jamás ha sido una enferma mental. Estas condiciones son sueños falsos, existen solo en la mente de usted, arrójelos fuera de ella. Pues, ¿no dice la lluvia nectaria de doctrinas sagradas que uno ve solamente el reflejo de las convicciones con los 5 sentidos corporales? Su hija es una hija de Dios, perfecta desde el principio, quien aún ahora se halla viviendo en un estado de perfección. La señora Mori sintió que las vendas cayeron de sus ojos, despertó a la verdad que le había sido enseñada durante los pasados 18 años. Y dijo: sí, nuestra hija es una hija de Dios y es ya perfecta. Los seres humanos creados por Dios son seres espirituales perfectos que no pueden caerse de una altura, que no pueden golpearse la cabeza. A pesar de esto, he estado mirando las apariencias fenoménicas con mis 5 sentidos, con apegados pensamientos de que existen. Nuestra hija cayó y se golpeó la cabeza y sufrió de ataques epilépticos solo dentro de mi mente. He arrojado el reflejo de mi falsa mente sobre nuestra hija y he sufrido la ilusión de que las condiciones falsas existían. En realidad, nuestra hija se hallaba perfectamente saludable. Y así fue como la señora Mori despertó a la verdad. Después de su despertar, la hija de la señora Mori cesó de padecer ataques epilépticos. En este caso, el verdadero yo de la hija fue separado o disociado de la enfermedad fenomenal.
Cuando esto ocurrió, la enfermedad se consumió igual que el globo del que escapa el hidrógeno. Al curar la enfermedad mediante el Shinsokan, hacemos que la perfección de la verdad se manifiesta por causa de nuestra meditación sobre la personalidad perfecta, en la misma forma que hizo la señora Mori con su hija. El más importante punto que ha de recordarse en la meditación. El primer punto que hay que recordar cuando se cura con el Shinsokan es que el hombre no es material. Si el hombre es material, se concibe que caiga de cierta altura y se golpee la cabeza. Resulta difícil no creer en esto, si con sus propios ojos lo ha visto uno. Cuando el señor Ito dijo, los seres humanos son hijos de Dios y no pueden caerse ni golpearse la cabeza, la señora Mori despertó a la verdad de que el hombre no es material. Percibió plenamente la verdadera condición espiritual de salud perfecta en que su hija vivía. Al mismo tiempo, se dispuso a disociar a la hija de su enfermedad, afirmando que su hija era una hija de Dios y no podía estar enferma. No importa cuántas veces escuche usted las conferencias y lea la verdad de la vida y la sutra sagrada Kanro no, no podrá curar a otra persona mientras trate de curar el cuerpo, que es material, o intente curar al hombre enfermo. Quien medita, debe meditar en el ser espiritual de la otra persona y pensar en el hombre Dios, quien nada tiene que ver con la enfermedad por ser curada. La curación se efectúa cuando este acto se realiza íntegramente. Curación, en este caso, es palabra inadecuada. Quien medita ve el mundo perfecto en que solo existen Dios y el ser humano perfecto, que es un hijo de Dios. Las razones que no hay otro mundo que exista. Escrito está en el poema de salutación del ángel. Ningún otro mundo existe, aparte de este mundo. Si usted separa la enfermedad del hombre, el enfermo deja de serlo. Un enfermo llega a estarlo porque él mismo y la gente de su familia y sus amigos, conciben la enfermedad en su mente. Creen en la existencia del hombre mortal, ligan al hombre mortal a la enfermedad, creen que ese hombre particular está enfermo y como resultado de tal convicción, ven al hombre como un enfermo. Puesto que hombre y enfermedad se hallan vinculados merced al poder del pensamiento, cuando separamos al hombre de su falsa condición de enfermo, el paciente desaparece y el hombre torna a su estado original de hombre, hijo de Dios. Si existe odio, ira, tensión o cualquier otra corriente agresiva de pensamiento y emoción en la familia del paciente, será necesario conducirlo a él y a su familia hacia una forma de vida armónica, pues los impulsos de agresión se reflejan en reversa, causando daño al propio emisor. Cuando la familia sea inarmónica será aconsejable hacer la sugestión al enfermo de que trabaje para inducir la armonía en el seno familiar. Además, cuando dirija usted pensamientos de salud al enfermo, medite en la forma siguiente. Esta familia es una familia compuesta por hijos de Dios. En una familia de hijos de Dios, todos son completamente armónicos. La paz y el amor llenan la mente de todos. ¿Qué ha de tomarse en cuenta al dirigir pensamientos terapéuticos durante el Shinsokan? Dios no creó ningún enfermo. Por consiguiente, los enfermos no existen en la realidad. Por este motivo, usted no debe pensar: aquí hay un enfermo a quien debo curar. No importa qué clase de enfermo parezca estar ante sus 5 sentidos, tales reflejos son proyecciones del propio error de usted. Debe usted adoptar una humilde actitud y decirse: Dios está presentándome una oportunidad para meditar en la naturaleza perfecta del verdadero hombre. Que el hombre real no está enfermo, sino perfectamente sano, es un hecho establecido y probado, del mismo modo que la luna es redonda. La luna no se toma redonda por nuestra meditación, ni el enfermo sana con nuestra acción meditativa.
El hombre que medita en pensamientos de salud, simplemente dirige sus pensamientos a la verdad de que el hombre es hijo de Dios y por tanto, es una realidad espiritual. Él tiene que penetrar las densas nubes del mundo fenoménico para ver al hombre verdadero, que es un hijo de Dios, en la misma forma que el radar penetra la más densa niebla para localizar sus objetivos. Los seres humanos que realmente existen son hijos de Dios. No están enfermos, ni precisan ser curados. En los hijos de Dios, la salud es una verdad establecida. Por tanto, quienes dirijan pensamientos de salud y quienes aconsejen sobre problemas de la vida, nunca deberán pensar que van a curar enfermedades. Estas personas solo necesitan dirigir pensamientos silenciosos para que el hombre despierte a su verdadero yo, el cual ha permanecido oculto por los pensamientos falsos. No siempre es necesario practicar el Shinsokan para meditar en la naturaleza perfecta de la persona que busca ayuda. Si usted puede concentrar su mente en la naturaleza perfecta de la otra persona, mientras conversa con ella, la enfermedad desaparecerá. Aunque haya mucho de verdad en la declaración, déjala sola y mejorará. El dejar solas las cosas y el concentrar la mente en la verdad, son dos asuntos diferentes. Las personas que han leído la verdad de la vida, saben que los seres humanos son hijos de Dios, perfectos y saludables. Saben que la enfermedad se cura más rápidamente confiando en la naturaleza o en el gran principio de la vida, que ideando recursos con la errónea mente del hombre. Sin embargo, cuando alguien dice, he comprendido la verdad, voy a dejar la enfermedad de mi hijo sola, a veces puede ocurrir que solo la mente consciente del hombre siente que ha comprendido la verdad, mientras que su mente subconsciente aún alberga ideas de que el hombre es material o de que el hombre material puede ser invadido por gérmenes. En tales casos, dejar a solas no es realmente dejar a solas, sino es dejar los niños a merced de las ideas de la mente subconsciente, las que conciben al hombre como material y susceptible a la invasión de gérmenes. En esas circunstancias, la enfermedad puede empeorar debido al poder automático de la materialización del pensamiento. A veces resulta que la verdad declarada en la verdad de la vida, se interpreta indebidamente como falsa. Por tanto, dejar sola a la enfermedad no es lo mismo que desatenderla. Usted debe meditar 2 veces al día, por la mañana y por la noche, en que los seres humanos son hijos de Dios y no son enfermos y con esto, exiliar la enfermedad de la mente. Entonces puede usted dejar el resto a las leyes operantes. Las semillas de iluminación plantadas con la meditación, destruirán los pensamientos de enfermedad y pronto la verdadera apariencia de semejanza con Dios, del hombre, se manifestará en radiante perfección de forma.